Capítulo 211. Mientras la diosa de las abejas se reía del sufrimiento de Nectus, el asesor militar Bloodero dirigía personalmente un ejército contra una fuerza invasora. Se apresuraron al máximo, conscientes de la importancia de cada minuto. Para volar más rápido, las abejas guerreras abandonaron sus suministros y armas habituales, excepto las más vitales. La distancia hasta la colmena leñadora se recorrió en tan solo 1 hora y media, pero incluso este breve tiempo resultó ser demasiado tarde. Mucho antes de que el ejército de varios miles de guerreros llegara a la subcolmena, vieron las columnas de humo a lo lejos. No, no se atreverían. Otra vez no. Maldijo Bloodero al verlo. Tenemos que volar aún más rápido. Lo hicieron, y aún así fue demasiado tarde. La colmena leñador se construyó en una cueva dentro de una gran montaña de pilares, como todas las colmenas más seguras. Se construyeron algunos almacenes en la base de la montaña para almacenar madera para el transporte a corto plazo antes de ser transportada a otras colmenas del imperio de las abejas. Aunque Bloodero nunca vio este lugar en persona, recordaba con claridad cada informe sobre él que le dio el don de sangre de su padre. Allí vivían 48.000 abejas, de las cuales 5.000 eran guerreras que patrullaban las fronteras o hacían guardia. También había 50 ballestas montadas a la entrada de la colmena. Todo esto debería haber bastado para matar o al menos ahuyentar a una docena de humanos. Pero no fue así. En cambio, lo que Bloodero vio cuando ella y su ejército llegaron a la colmena leñador, fue un fuego que ardía dentro de la colmena y dos enormes pilares de piedra, antorchas de los humanos, sin duda, sobresalían de la entrada de la colmena. Bloodero solo podía imaginar qué tipo de destrucción traían estas antorchas cuando los humanos las metían dentro. Los humanos seguían allí, pero ya se retiraban. Bloodero solo vio sus espaldas, todos cubiertos de ropa, y las antorchas que la mayoría aún portaban. Mientras tanto, alrededor de la colmena, miles de abejas pululaban, aparentemente sin orden. Alguien intentó alejar a los heridos del fuego, alguien trajo agua para apagarlo, y algunos incluso intentaron perseguir a los humanos. La propia Bloodero no quería nada más, pero supo de inmediato que sería inútil. Recorrieron distancias demasiado rápido. Unos pocos pasos recorrieron cientos de metros, y en menos de un minuto estaban a punto de desaparecer por completo de la vista de la colmena. Aunque Bloodero quería matar a todos los humanos, sabía que su padre quería que fuera más inteligente. Ya no pasaba largas horas estudiando para los investigadores para fingir estupidez. Mis soldados, escuchen mi orden. Vinimos aquí para salvar a nuestras sobrinas en la colmena leñador, así que salvemos a las que aún podamos. Tamborilero, señale a todos que me sigan. El tamborilero a su lado saludó y marcó una marcha rápida, que casi fue ahogada por el rugido de las abejas. Sí, consejero. Con Bloodero liderando el camino, el enjambre voló los cientos de metros restantes que lo separaban de Ibewoodcutter. Su acercamiento no pasó desapercibido. Muchas abejas detuvieron lo que estaban haciendo y Bloodero escuchó gritos. Refuerzos. Por fin llegaron. Ya podemos apagar el fuego. Llegaron demasiado tarde. ¿La reina? ¿Dónde está la reina? Bloodero se hizo la misma pregunta al ver varias abejas volando hacia ella. Por las señales en sus colgantes, supo que eran los altos mandos de la colmena, al menos jefes, y probablemente también consejeros de la reina local. Pero la reina no estaba a la vista. Bloodero observó la docena de abejas reunidas a su alrededor, pero no encontró ni un solo guerrero ni un comando. Ni un médico. En cambio, había principalmente abejas a las que padre a veces llamaba civiles al separarlas de los soldados, y la mayoría parecían estar desesperadas. ¿Dónde están los soldados? ¿Quién será el más capaz de dirigir a las tropas adicionales? Estas chicas apenas pueden mantenerse erguidas en el pánico. Maldita sea, las hijas de mi padre nunca habrían sido tan cobardes. La mirada de Bloodero recorrió a la pequeña multitud hasta posarse en el jefe de limpieza. Al menos los limpiadores conocían todos los rincones de la colmena. Tú, jefa de limpieza. Indica a mis soldados dónde su ayuda será más necesaria. Cuéntale todo esto al comandante Conquista, dijo Bloodero señalando a una abeja guerrera a su lado. Ese sí, inmediatamente. Mientras la maquinaria militar comenzó a moverse junto con las abejas, Bloodero dirigió su atención a otros líderes de Ibewoodcutter. Informe su estado, ahora. El constructor jefe fue quien habló primero, temblando físicamente.
Los humanos nos atacaron, y fue tan rápido que casi no tuvimos tiempo de prepararnos. Ignoraron al ejército que los atacó, simplemente vinieron directamente con sus columnas de fuego y los empujaron hacia adentro. La colmena, los pañales enteros fueron aplastados en un instante. ¿Y el ejército? ¿Dónde está? Nuestro asesor militar los atacó directamente, pero los humanos nos apuntaron con sus antorchas y nos pisotearon, y había tantos muertos que ella también podría haber muerto. Y había aún más muertos en la colmena. Seguimos sacando más abejas del incendio, pero no tenemos suficientes personas para darles primeros auxilios. Simplemente mueren en el suelo, asfixiándose, dijo la enfermera jefe, forcejeando con los brazos e hipando. ¿Y tuvimos que abandonar? Ella se atragantó con sus propias palabras y otra abeja, la jefa asistente, habló en su lugar con la voz más inexpresiva que Bloodero jamás había oído. Tuvimos que abandonar todas las larvas y pupas. No se podían extraer. Intentamos salvar al menos algunos huevos, pero probablemente estaban demasiado dañados para sobrevivir. Y la propia reina sigue dentro de la colmena. Bloodero casi se olvidó de batir sus alas. ¿Qué? Debería haber sido la más protegida de todos ustedes. Si incluso la reina creadora de colmenas estaba muerta, entonces esta colmena fue destruida tan completamente como fue posible. Yo personalmente lideraré su búsqueda, declaró Bloodero. No quiero llevarle a la madre reina la noticia de la muerte de una de sus hijas y alumnas personales. Capítulo 212. Bloodero sintió el calor del fuego rugiente incluso antes de entrar en la colmena leñadora. Solo el canto de las abejas ahogaba el ruido de las llamas. Enormes nubes de humo negro se elevaban hacia el cielo. El lugar parecía un horno enorme. La cera y la madera con las que estaba construido no se habrían encendido con una chispa cualquiera, pero las antorchas gigantes funcionaron. A pesar de todo esto, algunas abejas seguían abandonando el lugar, solo para quedarse congeladas en la salida porque estaban demasiado heridas para volar. Al notar esto, Bloodero se recompuso de inmediato. No había venido sola a buscar. Traía consigo a 500 soldados, y necesitaban sus indicaciones. Primero, segundo, tercer centenar. Ayuden a las abejas que escapan a bajar. Ordenó. El resto, detrás de mí. Si alguien aún puede salir de aquí, entonces aún podemos entrar. Sí, consejero Bloodero. Por dentro, Bloodero se arrepintió de su idea. Pisar el suelo fue un error. Estaba cubierto de charcos de cera caliente. Lamentó no haber llevado zapatos, ni siquiera los de punta abierta. No aterrices, advirtió mientras volaba. Aunque el calor incomodaba a Bloodero menos que a la mayoría de sus subordinados, aún sentía cómo le quemaba la piel y el vello corporal. Junto a ella, otras abejas se estremecían y plegaban las antenas al ser alcanzadas por el viento caliente y el humo. Aunque el fuego iluminaba la cueva, el humo dificultaba la visión y el olfato. Bloodero esperaba que sus sabuesos pudieran ayudar, pero parecía que las abejas tendrían que depender de la suerte y la cantidad. La mayor parte del fuego provenía del panal donde estaban clavadas las antorchas. Había tanto humo en ese lugar que Bloodero no podía ver los daños. A su alrededor, las paredes de panal se derretían y ardían a la vez. Nadie podría sobrevivir en ese lugar, pero a los lados de la cueva aún había edificios que conservaban su piel. Esto le dio esperanza de Bloodero. 400, a la izquierda. 500, a la derecha. Dispérsense y ayuden a quienes encuentren a mantenerse alejados. Yo los coordinaré desde aquí. Una parte de ella quería que Bloodero asumiera el control personalmente, pero sabía que no era así. Su rol administrativo era demasiado importante para el imperio como para arriesgarse en el fuego. Ella solo podía soñar con picar a algunos humanos hasta la muerte personalmente, incluso si su ira ardía tan brillante como la del leñador de la colmena. Sí, consejero héroe de sangre. Saludaron sus soldados, dispersándose a su alrededor. Bloodero encontró un lugar sin cera donde poder pararse sobre la roca caliente y esperó. Más abejas locales llegaron a la entrada desde afuera, pidiendo órdenes. Bloodero observó sus rostros quemados y manchados de hollín y les dijo que se presentaran ante su enfermera jefe. Estas chicas parecían necesitar más ayuda médica de la que podían brindarle a cualquier persona. Entonces, llegaron los primeros soldados de la colmena leñador con más supervivientes. No todos podían volar solos, pero Bloodero encontró a los menos heridos e intentó obtener información sobre el estado de la colmena.
En el suelo, las abejas finalmente comenzaron a construir un hospital de campaña adecuado. Poco después, más sobrevivientes de la colmena en llamas fueron dirigidos allí. Cada vez que una nueva abeja era sacada del fuego, Bloodero se animaba, esperando que fuera la reina creadora de colmenas, solo para terminar decepcionado. Esto continuó hasta que vio que traían un zángano del fuego. El pobre animal parecía completamente perdido y volaba a cualquier parte solo porque lo cargaban 3 abejas guerreras. «Zángano», preguntó Bloodero, casi saltando de la agitación. «¿Qué haces aquí solo? ¿Dónde está tu reina?» El dron forcejeó con los guerreros hasta que lo colocaron frente a Bloodero. En cuanto lo soltaron, cayó de rodillas, jadeando. «Reina. Reina. Está ahí atrás». No despertaba, no me miraba. «¿Por qué me llevas? ¿Soy demasiado vieja?» «Consejero Bloodero, lo encontramos junto al cadáver de la reina. Los demás drones estaban por todas partes. Debieron intentar escapar, pero murieron en el camino», dijo una abeja guerrera con tristeza. «Intentamos traerlo con ella, pero toda la zona se derrumbaba. Éramos solo 3, y sabíamos que no habría tiempo para pedir refuerzos, así que decidimos salvarlo. Al menos puede ir con otra reina». Bloodero apretó los puños. ¿Por qué tuvo que sobrevivir este idiota en lugar de su reina? No vale ni un pelo de su cabeza. Negó con la cabeza furiosamente, apartando la idea. No, no. Padre no querría que pensara así. Todas las abejas son iguales ante él. Pero ¿cómo reaccionaría la reina madre? Malditos humanos, los veré morir a todos por esto. ¿Por qué la reina hacedora de colmenas no evacuó en la primera oleada? ¿En qué estaba pensando? Creo que intentaba evacuar los huevos, asesor, dijo la abeja guerrera. La encontramos en lo que parecía ser el vivero local. Había panales con larvas muertas dentro. Y otras también. Un silencio incómodo cayó sobre el trío. Nadie estaría feliz de escuchar esto. Lleva el dron al resto de los heridos y luego sigue buscando a otros supervivientes. Saca a todos los que puedas antes de que la colmena se te venga encima, ordenó Bloodero. Yo también voy al hospital de campaña. Sí, consejero. Bloodero asintió a sus subordinados y emprendió el vuelo. Al alejarse de la colmena, giró la cabeza para observarla una vez más. Entonces tuvo que detenerse, darse la vuelta completamente y mirar más de cerca. Había fuego en la parte superior de la entrada de la cueva colmena, apenas visible entre las nubes de humo. Al principio, Bloodero pensó que provenía del interior de la cueva, pero cuanto más miraba, más segura estaba. La montaña misma estaba ardiendo. ¿Cómo es posible? Es posible. Si toda la montaña se incendia, entonces tendremos que evacuar a la gente no solo de la colmena, sino de toda la zona. Capítulo 213. Varias horas después, las abejas restantes de la colmena leñadora observaron cómo su hogar ardía en una columna de fuego y humo de un tamaño jamás visto. Los dragones y las bestias gigantes que solían vivir en las cimas de las montañas de pilares ya habían huido o gritaban de miedo desde una distancia segura. Habría sido un espectáculo impresionante si el incendio no hubiera destruido el hogar de 1000 abejas, a las abejas mismas e incluso a su reina. Los supervivientes, muchos de ellos quemados o debilitados por el humo, contemplaban las llamas con tristeza. Nadie lloraba, pero todos los nacidos en la colmena leñador tenían un aspecto desolado, como si hubieran perdido toda razón para vivir. Bloodero observó esto, sintiendo dolor y rabia a partes iguales. Sabía que, con la ausencia de padre, la colmena leñadora no se reconstruiría, al menos no pronto. De 48.000 abejas, solo 23.000 sobrevivieron. Demasiadas fueron aplastadas por el ataque humano inicial, murieron intentando ahuyentar a los humanos o simplemente se asfixiaron y quemaron al intentar evacuar a otras. Estas 23.000 abejas tendrán que unirse a otra colmena o integrarse en diversos campos de trabajo. Pero incluso las abejas de los campos de trabajo contaban con una reina viva que les servía de consuelo. Algún día se recuperarán, pero no será hoy. Quizás mañana o pasado mañana, cuando conozcan y se hagan amigas de sus nuevas hermanas de colmena. Al menos, a estas alturas ha llegado más ayuda de otras colmenas, ayuda que estas abejas realmente necesitaban. Comida, médicos y otras necesidades. Al anochecer, este lugar estaría vacío. Las abejas no podían pasar la noche al aire libre. Esto dificultará mucho el patrullaje a esta zona.
Las patrullas fronterizas no tendrán donde descansar ni reabastecerse, pensó Bloodero con tristeza, imaginando el mapa del imperio. ¿Era este el plan de los humanos? ¿Abrir un agujero en nuestras defensas? Quizás soy paranoico y solo atacan al azar, o porque este lugar es el más cercano, pero, ¿por qué no la Colmena Ridge? Según padre, la Colmena Ridge poseía el oro que los humanos codiciaban. Pero allí los humanos apenas se dejaban ver. No puedo subestimar a estas criaturas. El imperio podría caer si lo hago. De cualquier manera, la reina madre debería escuchar esto. Debo regresar a la colmena suprema. Te creo, dijo la madre reina Ambrosia tras escuchar el discurso de Bloodero. Cerró los ojos un instante. Los humanos lo consiguieron una vez, pero no podemos permitir que lo vuelvan a hacer. No podemos, Bloodero. A pesar de la pesadez de sus palabras, la reina madre parecía la viva imagen de la calma y la convicción. Solo un gesto de su mano revelaba su justificada ira. Sí, reina madre. Saludó Bloodero. Ya he pensado en contramedidas. Las armas preparadas por Reshiarchina deben distribuirse entre las guarniciones de las subcolmenas, especialmente las que más probablemente serán atacadas. Debe construirse un campamento militar cerca del antiguo leñador de la colmena para proteger nuestras fronteras. Los propios combatientes fronterizos también deben llevar las nuevas armas. Pero debemos tener más cuidado con los grandes incendios cerca de las montañas pilares, por supuesto. La discusión real de todos los planes tomó el resto de la tarde y luego parte de la mañana siguiente. Para entonces, los dragones por fin habían regresado a la colmena supremo, aún con el olor a la carroña que comieron. Al menos habían dejado que los jinetes volaran sobre sus lomos, y estos jinetes traían más noticias. Los humanos celebraban su victoria, o lloraban a sus muertos de antes, con aullidos espantosos que reemplazaban sus canciones habituales. Por repugnante que sonara, significaba que no estaban preparando más ataques por ahora. Según la investigación de Explanatory, los humanos tenían sus propios recolectores y enfermeras, que estaban demasiado ocupados con tareas vitales para la colonia como para librar guerras. En el poco tiempo del que disponían, Bloodero se aseguró de que el imperio estuviera lo más preparado posible para futuros ataques. Cada vez más soldados iban armados con velas y ollas de resina de árbol, empezando por las patrullas fronterizas. Bloodero también intentó predecir dónde atacarían los humanos a continuación. Había que aumentar las guarniciones y evacuar a los civiles con antelación. Al menos a los que podían hacerlo, ya que no había forma segura de transportar a las crías en crecimiento. Otro día después, los humanos se atrevieron a atacar nuevamente, y esta vez, las abejas fueron advertidas a tiempo sobre su aproximación por los jinetes de dragones. Había 10 humanos de nuevo, todos con ropa gruesa y antorchas apagadas. Era difícil predecir aún dónde atacarían exactamente, pero el objetivo más probable era el terreno de caza de la colmena. Esta vez regresaremos con la victoria. Por el imperio. Prometió Bloodero ante el ejército reunido. Por el imperio. Gritaron 15.000 voces, y Bloodero ordenó dar la señal para la marcha. Una hora de vuelo después, un mensajero llegó a un ejército, lo que confirmó la suposición de Bloodero. Los humanos realmente eran vistos acercándose a los terrenos de caza de la colmena cuando se encontraban con patrullas fronterizas. Pero como antes, los humanos simplemente aceleraron y pasaron junto a ellos, lanzando sus antorchas contra cualquier abeja que intentara seguirlos. Tras escuchar esta parte del informe, Bloodero comprendió que, desde el principio, confiar en las patrullas contra los humanos era una mala idea. No cuando se negaban a aceptar una lucha honesta. Esta vez, los refuerzos llegaron a la colmena a tiempo. Cuando el ejército de Bloodero desembarcó cerca de los terrenos de caza de la colmena, no vieron humanos en absoluto. Solo media hora después, avistaron los primeros indicios de humanos en la distancia, casi ocultos tras montañas de pilares. Volaremos hacia ellos, soldados. Ordenó Bloodero. No podemos permitir que los humanos metan sus antorchas en otra colmena. Les tomó otros 10 minutos al ejército y a los humanos acercarse lo suficiente para que Bloodero pudiera ver a los humanos claramente. Aunque era la primera vez que veía a un humano tan de cerca, había oído tantos comentarios sobre ellos que apenas sintió más que ira. Eran enormes, feos y olían aún peor de lo que imaginaba. Su ropa les cubría todo menos los ojos, pero muy poco era de cuero. Bloodero miró a la humana de adelante y vio un ojo gigante girarse hacia ella. Quizás incluso directamente hacia ella.
Ella enfrentó la mirada alienígena con valentía. El humano miró detrás de Bloodero, hacia los terrenos de caza de la colmena, y luego a sus compañeros. Intercambiaron algunas palabras, haciendo que Bloodero se estremeciera al oír sus voces. Y luego se dio la vuelta y comenzó a correr. Capítulo 214. Bloodero sintió una mezcla de alegría y frustración, pero solo por un instante. Entonces se dio cuenta de lo que realmente estaban haciendo los humanos. No corren. Gritó. Van a atacar otra colmena. Bloodero cerró los ojos, imaginando el mapa del imperio. La colmena más cercana en dirección a donde se dirigían los humanos era la colmena bajo la roca, a solo media hora de vuelo. Los humanos recorrerían esta distancia en minutos, especialmente si siguieran moviéndose a la velocidad actual. Consejero Bloodero, ¿vamos a perseguirlo?, preguntó uno de los guerreros jefes bajo el mando de Bloodero. Sí. Si los soldados aún tienen suficiente resistencia para volar, que la usen toda. Pero no iremos por una ruta directa. Los humanos no huirán tan fácilmente por tercera vez. Los golpearemos por la espalda y los obligaremos a luchar. Sí, consejero Bloodero. Los tamborileros ni siquiera necesitaron una orden especial para iniciar la marcha. Tras apenas recuperar el aliento, el ejército volvió a volar. La colmena bajo la roca recibió este nombre porque se construyó bajo una gran colina de piedra. La colina tenía solo un par de cientos de metros de altura, pequeña comparada con las imponentes montañas de pilares, y la colmena se construyó en una madriguera debajo. Las abejas de la colmena bajo la roca cavaron muchos túneles para pulgones, y los árboles del bosque que rodeaba la colmena estaban visiblemente amarillos y moribundos por culpa de los pulgones. Ahora los humanos también los pisoteaban. Bloodero se preguntó cuántos túneles subterráneos se derrumbarían después de hoy. El ejército del héroe de sangre llegó justo a tiempo para ver a los defensores de la colmena bajo la roca tratando de no dejar que los humanos se acercaran a su colmena. Enjambres de 1000 abejas, no solo soldados, sino claramente cualquiera capaz de picar, zumbaban, intentando evitar el fuego de las antorchas humanas y meterse bajo la ropa. Las ballestas colocadas en la cima de la colina rocosa disparaban ráfagas de flechas tras ráfagas, alcanzando tanto a humanos como a abejas en medio de este caos. Esta fue una batalla de batallas. Abejas y humanos gritaban, y los tambores del ejército de Bloodero se ahogaron en el ruido. Tal como lo quería Bloodero, su ejército se acercó a los humanos por detrás, y ahora estaba en una posición perfecta para un ataque sorpresa. Inmediatamente comenzó a dar órdenes que sus mensajeros de campo llevaban a los respectivos jefes guerreros. Miles, del primero al cuarto, se desplegarán por el suelo. Intenten alcanzar a los humanos a través de sus zapatos y la parte inferior de sus pantalones, donde no miran. El quinto millar es una fuerza de reserva. El resto los atacará con fuego. Y traten de apuntar a la cabeza. Tienen pelo allí, como nosotros, así que prenderá fuego con más facilidad. Y sé que todos están cansados, pero no hay tiempo que perder. Debemos esforzarnos al máximo y aprovechar esta oportunidad. Por el imperio. Por el imperio. Vitorearon las abejas junto a Bloodero. Entonces, las que estaban más lejos repitieron el llamado, y luego quienes los oyeron, hasta que se extendió como una ola por todo el ejército. Entonces, saltaron las chispas. Las abejas llevaban consigo el fuego, como brasas en ollas de barro o como velas en candelabros. Ahora, las que tenían velas encendidas compartían el fuego con sus compañeras en escuadrones, hasta que cada abeja guerrera con una olla de resina de árbol también tenía una vela o una rama de árbol que ardía con fuerza. Bloodero, con sus mensajeros de campaña y su fuerza de reserva, observó desde la distancia cómo los soldados se acercaban a los humanos. Las abejas de la colmena bajo la roca fueron las primeras en detectarlas e inmediatamente comenzaron a luchar con el doble de furia. Entonces, el primer humano se giró, vio a las abejas a sus espaldas y gritó alarmado. Sus compañeros también se dieron la vuelta, pero demasiado tarde. Ya estaban rodeados por un enjambre tan grande que incluso estos gigantes tuvieron que pensárselo 2 veces antes de abrirse paso. Y para entonces, la fuerza atacante principal estaba tan cerca que solo una breve carga fue suficiente para ponerlos a distancia de ataque. Desde allí, los soldados comenzaron a lanzar botes de resina de árbol encendido a los humanos. La resina de árbol que Resharchina recogió para esta tarea era más líquida de lo habitual, olía dulcemente, era apreciada por los pulgones y fácilmente ignorada.
Según explicó Reshiarchina al consejo, la dulzura hacía que la resina ardiese mejor. Cuando una olla de barro llena de la sustancia impactaba a un humano, la resina se derramaba por todas partes, empapando gran parte de ella las cuerdas con las que se tejían sus ropas. Los guerreros lanzaban las ollas ya de por sí delgadas y frágiles por diseño con tanta fuerza que casi ninguna quedaba entera después. Cuando cientos de ollas fueron arrojadas en la misma zona, trozos de ropa comenzaron a empaparse en resina de árbol, y rápidamente comenzaron a arder. En un abrir y cerrar de ojos, llamas brillantes se extendieron sobre la cabeza de un humano y la espalda de otro. Sus gritos fueron repetidos por los de sus amigos, si es que los humanos podían tener amigos como las abejas. Los humanos en llamas intentaron inmediatamente apagar el fuego con sus manos de dioses. La resina de árbol en sus ropas dificultaba la extinción. Y, en la distracción que crearon sus aullidos, las abejas guerreras prendieron fuego a otro humano. Buen trabajo. Que ardan. Gritó Bloodero, aunque las abejas estaban demasiado lejos para oírla. Si las cosas continuaban así, la batalla se ganaría con facilidad y con pérdidas mínimas. Pero no lo hizo. Un humano, quizás su líder, gritó algo que sonó como una orden, y todos se alejaron de la colmena bajo la roca, concentrándose por completo en las fuerzas de Bloodero. Todos excepto el líder. Mientras los demás humanos se agachaban ligeramente, preparándose para correr de nuevo, se dio cuenta Bloodero con furia. El líder levantó su antorcha en alto. Le tomó un instante comprender lo que ese movimiento significaba. Va a lanzar la antorcha a la colmena bajo la roca, y entonces el resto correrá. Bloodero esperaba que las abejas más cercanas al humano pudieran distraerlo lo suficiente como para que fallara. Ella no podía hacer nada, ni siquiera dar una orden a tiempo. Pero había una cosa que ella podía hacer. Fuerza de reserva. Salimos a interceptar la retirada de los humanos. Capítulo 215. A pesar de las abejas que lo atacaron desesperadamente, el líder de los humanos arrojó su antorcha. La colosal criatura de piedra trazó un arco en el aire y se estrelló contra la cima de la roca de la colina, aplastando al instante varias docenas de balistas y a todas las abejas que las manejaban. Entonces se desplomó y rodó por el suelo, aplastando a varias abejas más que estaban demasiado cerca de la entrada de la colmena bajo la roca. Pero para alivio de Bloodero y las demás abejas, en lugar de caer dentro de la colmena, la antorcha rodó y se quedó allí, aún encendida. La hierba cercana se incendió inmediatamente, y los árboles más cercanos prometieron seguirlo rápidamente. Pero Bloodero no tuvo tiempo de preocuparse por la propagación del fuego. Los humanos ya intentaban huir, y ella voló para atraparlos. La fuerza de reserva la persiguió sin demora. Ataquen sus rostros. Divídanse en cientos y alcancen a todos los humanos, de izquierda a derecha. Oblíguenlos a detenerse para que nuestras hermanas puedan alcanzarlos y seguir infligiendo daño. Gritó Bloodero, sabiendo que sus mensajeros pasarían las órdenes a oficiales de menor rango. Por el Imperio. Por el Imperio. Sin esconderse, todo el enjambre cargó contra los humanos, obligándolos a detenerse. A medida que se acercaban, las 1000 abejas se dividieron en cientos, cada una de las cuales apuntó a uno de los humanos. El tamaño de los enjambres de abejas era pequeño comparado al tamaño de 10 humanos, pero cuando las abejas se acercaban a los rostros de los humanos, se detenían por puro reflejo. Bloodero estaba allí, liderando directamente a los 400 contra un humano que huyó del área a toda velocidad. Para cuando llegó a su posición, ella y sus abejas apenas alcanzaron su altura. La mirada de un humano era inquietantemente extraña, y la tela que cubría su rostro no lo hacía menos feo. Ataquen con fuego. Ordenó Bloodero, alzando su martillo de piedra. Era un arma no apropiada para las circunstancias, pero era la señal de que ella era comandante a fuerza. Sus soldados alzaron sus ollas de resina llameante y, con gritos de guerra, comenzaron a arrojárselas al rostro del humano. Sin embargo, su ataque fue demasiado lento. El humano emitió un ruido y luego levantó rápidamente la mano, protegiéndose la cara y alejando a una docena de abejas que se acercaron demasiado. Algunos recipientes de fuego impactaron la mano, pero el fuego fue apagado cuando el humano agitó la mano hacia las abejas. Se detuvo. Sigan atacando. Gritó Bloodero, alejándose del golpe. No pueden atacar con fuego tan cerca. Pudo ver cómo el grueso de su ejército alcanzaba a los humanos. Enseguida atacarían de nuevo. Y su equipo de ataque sorpresa también estaba allí.
varias docenas de abejas colgaban de las piernas de 3 humanos. Al fin y al cabo, habían llegado, así que era solo cuestión de tiempo para que estos humanos fueran picados. Si matamos a estos humanos, serán la mayoría de sus soldados. El resto de la población de la aldea son recolectores y trabajadores humanos. Si nos atacan, toda la aldea morirá de hambre. Podemos detener todos los ataques humanos ahora mismo. Los subordinados de Glodero no necesitaron más estímulos. Las abejas de la reserva zumbaban alrededor de los rostros humanos, intentando distraerlos aunque no pudieran causar suficiente daño. No les importaba si algunas eran aplastadas por manos humanas. Por un momento, Glodero pensó que todo podría terminar con una victoria total. Entonces el líder humano gritó algo, se cubrió los ojos con una mano y reanudó su carrera incluso más rápido que antes, directo hacia Glodero. Ni siquiera tuvo tiempo de escapar. El humano se estrelló contra ella, lanzándola a un lado como una hoja. Agarrando su martillo, Glodero voló varias decenas de metros hacia el suelo antes de que sus alas detuvieran su caída. Entonces vio a otros humanos corriendo con la misma determinación. Con su tamaño y su ropa protectora, podrían ignorar a 100 abejas y abrirse paso. En medio del ruido, Glodero oyó gritos de victoria y dolor de las abejas guerreras que picaban los rostros de los humanos, solo para quedar atrapadas en su piel por sus propios aguijones. Pero los humanos solo se estremecieron ante esto, sin detenerse. El fuego tuvo un efecto más fuerte. Los humanos quemados dejaron caer sus antorchas mientras corrían. Uno intentó calmar el fuego de su cabeza ardiente. El otro se quitó la ropa que ardía. Esto los ralentizó a ambos y les dio a más abejas la oportunidad de picar, pero no fue suficiente. Hasta que, de repente, uno de ellos gritó y tropezó. Al caer, se llevó la mano a la pierna, donde varias docenas de abejas le cortaban la ropa y le picaban el tobillo. Al ver esto, otros 2 humanos redujeron la velocidad y se giraron hacia su compañero. Uno siguió corriendo un momento después, pero el otro regresó junto al caído e intentó levantarlo. Las abejas de los alrededores aprovecharon la oportunidad para atacarlos a ambos. Esos fueron los eventos finales de la batalla de hoy. Para cuando Glodero reunió suficientes abejas para retomar el control, 8 humanos habían escapado por completo y 2 murieron a causa de las picaduras. Esta vez, Glodero estaba seguro de que regresaban a casa y no a otra colonia. Los supervivientes se curarían de sus heridas un tiempo. Una victoria. Los enemigos fueron demasiado cobardes para aceptar una pelea, pero los obligamos, declaró Glodero a sus guerreros jefes y a los consejeros de la colmena bajo la roca. Así que hoy fue una victoria. Pero si fue grande o pequeña, lo sabremos solo después de apagar todos los incendios y contar nuestras pérdidas. Los trabajos en ambos comenzaron de inmediato. Tras considerar el tamaño de las antorchas humanas, el asesor industrial local hizo cálculos y afirmó que lo más fácil sería excavar zanjas a su alrededor para detener el fuego hasta que se extinguiera por sí solo. Mientras las abejas locales trabajaban en eso, los soldados de Glodero estaban reuniendo todas las abejas muertas en filas y contando sus nombres y números. Y como los humanos escaparon, estoy seguro de que volverán a atacar pronto, pensó Glodero, mirando el recuento de muertos. 1000 de sus fuerzas, 4000 de las locales. Una gran guerra, entonces. Capítulo 216. Apuesto a que mis hijas fueron a la guerra contra los humanos. Estoy segura de que sí, y nadie me dice nada porque quieren que sufra. Al menos la diosa de las abejas sí lo hace. Sentí que al dios de la humanidad no le importaba yo personalmente, ni los humanos ni las abejas que había matado. Para él todo era solo una cuestión de principios. Este pensamiento y muchos otros similares me han estado rondando desde que comenzó la votación para las reglas de evolución rápida. Duró 1 hora y no tenía ni idea de cuándo terminaría ni de qué estaba pasando. Desde el principio, me han relegado a un segundo plano y la gente dejó de interesarse por mi opinión o por hablar en idiomas que yo entendía. Esto era peor que hacer cola para la Game Station 5 el día de su lanzamiento con ganas de orinar. Allá afuera, la gente podría estar muriendo. Como mínimo, estarían preocupados. Suspirando, me cambié a una posición sentada más cómoda y tiré de mi cabello. Sé que todos sois inmortales, pero no todos en este mundo tienen tiempo infinito, dioses. Y después de este breve vistazo al sufrimiento de Nectus, esta historia regresa a Ambrosia, quien habría sufrido si se lo hubiera permitido. En las cámaras reales, Ambrosia escuchó el informe personal de Glodero.
Las cosas que oía merecían una pequeña sonrisa. Hiciste un buen trabajo, consejero Bloodero. Cada humano muerto cuenta. No pueden recuperarse tan rápido como el imperio de las abejas. Y lo más importante, eventualmente nuestras fuerzas principales atacarán a los humanos en su propio territorio. Solo debemos defendernos hasta que lo hagan. Los tensos hombros de Bloodero se relajaron un poco. ¿Y si detectan a nuestro ejército? Han recibido órdenes de permanecer cerca de zonas donde los humanos tendrían dificultades para caminar debido a las densas montañas de pilares, pero cuanto más cerca de la aldea, será desagradable, pero no cambiará nuestros planes. Los humanos tendrán que enfrentarse a las fuerzas del comandante Bloodimina en batalla o abandonar su aldea por completo. Cualquier opción nos conviene. Bloodero saludó, mirando a Ambrosia con asombro. Sí. Usaremos su propia estrategia contra ellos. Me aseguraré de que nuestras defensas sean lo más fuertes posible. Las últimas peleas contra humanos me enseñaron algo sobre sus tácticas. Han cambiado desde que los humanos guerreros y todos los demás unieron fuerzas. Ambrosia inclinó la cabeza, curiosa. Dime lo que has aprendido. Ahora los humanos ya no quieren pelear con nosotros. Deben haberse dado cuenta de que nunca podrán atrapar a todas las abejas, así que apuntan a nuestras colmenas. Igual que nosotros planeamos hacer con su aldea. Y hasta ahora, se han retirado al primer avistamiento de refuerzos. Así que al menos pueden distinguir un ejército de guerreros de una guarnición reforzada con recolectores regulares. Ambrosia asintió, frunciendo el ceño. Sí, son muy perspicaces. Demasiado perspicaces para mi gusto. Y saben claramente que no pueden permitirse perder más gente. ¿Crees que aumentar nuestras guarniciones exteriores será suficiente para ahuyentar a los humanos? Ahuyentarlos no es suficiente, madre reina. Deben seguir muriendo por todo lo que nos hicieron. Ambrosia entrecerró los ojos. No podía estar más de acuerdo, pero debía mantener la calma. Nectus elogió esta cualidad suya más de una vez. ¿De verdad esto nos ayudará a defendernos hasta que el ejército principal ataque la aldea humana, héroe sangriento? No sugieras planes solo por venganza. Bloodero bajó la cabeza por un momento, solo para enderezarse nuevamente y cuadrar la mandíbula. No, madre reina. Con cada pérdida que les inflijamos, tendrán más miedo de atacar. Y cuanto menos nos ataquen, menos gente perderemos en combates contra ellos. Además, ya tengo ideas. Las emboscadas funcionaron bien la última vez. Si construimos campamentos de guerra ocultos con fuerzas de reserva cerca de las colmenas más vulnerables a los ataques. Continuaron hablando sobre planes de guerra por un tiempo. A la mañana siguiente, continuaron hablando sobre planes de guerra en el Consejo del Imperio. Los humanos se quedaron en su aldea durante un día, preparándose, descansando y haciendo sus extrañas cosas humanas que los peons montados en dragones le contaron diligentemente a Ambrosia. Al día siguiente, los 8 supervivientes abandonaron su aldea. Esta vez, la trampa ya estaba preparada, pero eso no facilitó las cosas. Los humanos también fueron más cautelosos esta vez. La batalla en la colmena defendida terminó con 1000 abejas y un humano muertos. Un buen tipo de cambio, que no duró mucho. Los humanos no se rindieron y su astucia solo creció en los siguientes días. Después de algunos ataques abortados más rápido de lo que las abejas podían atraparlos, los humanos se retiraron de la vista tanto de los exploradores regulares como de los dragones. Luego hicieron un círculo alrededor de las fronteras del imperio de las abejas y atacaron en el lugar menos esperado. La gran colmena, la primera colmena subyugada por el imperio de las abejas, fue incendiada junto con su montaña pilar ese día. Lo único que hizo el hecho menos doloroso fue que su reina, Rulia, había evacuado a tiempo. Esto significaba que la colmena podría ser reconstruida en otro lugar, que fue lo que Ambrosia le sugirió a Rulia, quien todavía guiaba a sus hijas por derecho nobiliario. Rulia tenía sus propias ideas. El único lugar donde reconstruiré la colmena es en el tórax del monstruo que quemó mi casa, mis cosas y a mis hijas aún sin desarrollar. Rulia miró fijamente a Ambrosia. Madre, tú, precisamente, debes entender. No puede haber reconstrucción hasta que ganemos esta guerra. En cambio, solicito que se nos permita a mí y a mi prole unirnos a la defensa aquí, en la colmena supremo. Ambrosia sonrió, sintiendo que le había enseñado bien a Rulia. A pesar de su ira, no pidió que la enviaran al frente. Lo cual habría sido una tontería, pero Ambrosia conocía a algunas abejas que aún así lo harían.
Colmena Supremo los recibirá a todos con gusto. Puede que no haya suficiente espacio ahora mismo, pero lo arreglaremos. Así fue como la población de la Colmena Supremo se expandió temporalmente en 30.000 abejas. Pero ahora Ambrosia debía asegurarse de que la nueva táctica humana no le costara aún más colmenas al imperio de las abejas. Capítulo 217. Como era de esperar, los humanos intentaron repetir su éxito pronto. El imperio de las abejas estaba mejor preparado esta vez, y durante los 5 días siguientes, los siguientes ataques fueron repelidos, aunque con mayores pérdidas que antes. Los humanos seguían cambiando sus tácticas, usando fintas cada vez más elaboradas, dividiendo sus fuerzas solo para unirlas inesperadamente y, sobre todo, aprovechando al máximo su velocidad superior. A veces montaban sus bestias de 4 patas, los caballos, aunque no en lugares donde las abejas pudieran atacarlos, para ser aún más rápidos. Pero Bloodero siguió su ritmo convirtiendo a los campos de trabajo existentes en campos de guerra y preparando sus propias fintas y emboscadas. No hubo más muertos humanos en los últimos días, solo heridos. Los humanos que habían quedado ciegos antes mostraron signos de recuperación, para la ira de todos. El fuego era un arma eficaz contra los humanos, pero incluso con la fuerza de trabajo disponible en el imperio de las abejas, la rapidez con la que cada soldado podía recibir potes de fuego era limitada. A menudo, los ejércitos tenían que dárselo solo a una pequeña parte de sus soldados y simplemente intentar ahuyentar a los humanos con una cantidad considerable de efectivos y exhibiciones amenazantes. A pesar de ello, mientras Ambrosia leía pilas de tablas de cera con informes, se sentía cautelosamente optimista. Según su estimación, las fuerzas del imperio de las abejas resistirían unos días más sin problemas, en los cuales el ejército en marcha de Glodimina finalmente llegaría a la aldea humana. De repente, la jefa de asistentes manos ayudantes asomó la cabeza en la habitación. Madre Reina, me disculpo por la distracción, pero Oráculo Indeciso quiere hablar contigo y nos dijiste que le diéramos prioridad a sus mensajes. Ambrosia casi dejó caer la tablilla de cera que tenía en la mano. ¿Ella o sus hermanas encontraron algo sobre Nectus? Se preguntó Ambrosia. La semana pasada, 2 abejas más se unieron al oráculo. Indecisa y sus hermanas también pasaron mucho tiempo escuchando las sesiones del consejo o leyendo los informes que se les entregaban. Afirmaban que era necesario para comprender mejor la situación. Algo acerca de que sus futuros soñados también obtienen información de dichos informes. Ambrosia acaba de ordenar a los asistentes que hagan copias para los oráculos. Aunque era difícil saberlo con estas abejas, Ambrosia esperaba que eso significara que sus predicciones serían más claras. Déjala entrar inmediatamente. Por supuesto, Madre Reina. Al poco rato, la joven abeja oráculo entró en la habitación. Se retorcía de agitación y empezó a divagar antes de que Ambrosia siquiera abriera la boca. Madre, los oráculos tuvieron un sueño terrible. Gracias a la ayuda de mis hermanas para descifrar las posibilidades, por fin entendimos el evento clave. Es decir, el evento más probable de la serie de sueños. Así llamamos a estas cosas. Esto significa que estamos casi seguros de que sucederá. Indeciso, cálmate, dijo Ambrosia con severidad, pero con dulzura. Dime, ¿qué pasará? Ah. Cierto, en 2 días, o más, o menos, los humanos desatarán un ataque terrible. En lugar de dividir sus fuerzas, se dirigirán directamente a la Colmena Supremo. No habrá quien los detenga. Irán justo donde nuestras defensas son más débiles. Serán 20, todos con fuego y gritos. 20. Llevarán cueros o ropas tan empapadas que no quemarán, y sus ojos estarán protegidos con redes. Ambrosia aplastó su decepción por la mala noticia y se centró en el problema. Así que su equipo estará preparado incluso para nuestro armamento más moderno, entonces debemos reorganizar nuestras defensas. ¿Puedes dibujar la ruta que tomaron en tu predicción? Indecisa meneó la cabeza. No, no es así, madre. No importa cómo lo organicemos, toman la ruta más débil. Con solo decirte esto, distorsionamos los sueños de 1000 maneras, y no creo que ninguno sea mejor que lo que tenemos. Los humanos atacarán la Colmena Supremo, y deben. Ambrosia lo fulminó con la mirada. ¿Deben? Esto es una tontería. La Colmena Supremo es el corazón logístico e industrial del imperio de las abejas. 250.000 abejas viven aquí. Aunque los humanos casi no tienen ninguna posibilidad de destruir este lugar, no podemos darles ni la más remota posibilidad.
Indecisa negó con la cabeza con más fuerza. Parecía casi desesperada al hablar, más convencida de lo que Ambrosia jamás la había oído. Por favor, madre, confía en mí. No podemos detener su avance sin que ocurran cosas peores. Los sueños se descontrolan tras esto. Se hunden en el fuego y la oscuridad. Si los humanos creen que no tienen ninguna posibilidad, prenderán fuego a todo el bosque solo para matarnos. Los árboles, las montañas de pilares, arderemos todos. No les importará quemarse también. Ambrosia jadeó y se levantó de su asiento. ¿Están tan locos? No, ¿por qué pregunto? Son criaturas locas con gusanos en la cabeza en lugar de pensamientos. Se recostó, sintiéndose repentinamente agotada. Inectus afirmó haber sido humano. Casi puedo ver las similitudes. ¿Me crees, madre? Preguntó indecisa, retorciéndose las manos tímidamente. Sí. Ambrosia se obligó a sonreírle a la abeja, luego se levantó y se acercó a acariciarle la cabeza. Indecisa le devolvió la sonrisa, con la misma expresión que una montaña se le había caído del hombro. Me alegro mucho. El oráculo seguirá intentando ver el resto de los sueños, pero después todo se vuelve mucho más borroso. Ambrosia asintió. El Consejo del Imperio debe saberlo. Vayan a la cámara del Consejo y digan a los asistentes que reúnan a todos, por favor. Me reuniré con ustedes pronto. Por supuesto, mamá. Indeciso sonrió una vez más y salió de la habitación. Sola, Ambrosia se acercó a la pared más cercana y clavó sus garras en la cera blanda. Ojalá los humanos fueran tan fáciles de destruir. Con cada combate, se preparan mejor. Solo unos días y les traeremos esta guerra. Pero ¿cómo podemos defendernos mientras tanto? Esta pregunta se repetía en la cabeza de Ambrosia mientras volaba hacia la sala del consejo. Después de una larga conversación con sus asesores, una cosa se hizo evidente. Esta vez ninguna nueva investigación iba a salvarlos, no con el cronograma dado por un Decired. Tuvieron que proteger la colmena supremo por otros medios, e incluso la superioridad numérica total podría no ser suficiente esta vez. Capítulo 218. El ataque ocurrió 2 días después. Las profecías no mentían. Los humanos entraron en el territorio del imperio de las abejas casi sin resistencia. Sabiendo que no habría manera de detenerlos, Ambrosia ordenó a sus hijas y nietas que evacuaran el camino más probable que tomarían los humanos. Quienes no pudieron evacuar sus colmenas y campamentos se escondieron y esperaron, pero los humanos pasaron junto a ellos. Si sospechaban que algo andaba mal, los informes de los exploradores no lo indicaban. Cuando entraron en el campo de visión de la colmena supremo, la colmena estaba completamente lista para la pelea. Las abejas ya habían sido evacuadas de las forjas y otros edificios de servicios públicos al pie de la montaña pilar de la colmena suprema. Todas las abejas que solían zumbar, realizando diversas tareas, o se escondían en el interior. Las abejas demasiado valiosas para el imperio o incapaces de luchar ya se habían evacuado a las colmenas más cercanas, como la colmena nido de avispas. Por orden de Ambrosia, esto incluía a los asesores de ciencia y cultura. Ambrosia también debería haberse evacuado. Era lógico. Bloodero podría liderar la defensa de la colmena en su lugar. Pero no le parecía bien dejar su colmena y las últimas crías que aún se desarrollaban. Ni por instinto ni por un simple sentimentalismo. A la entrada de la colmena supremo, en recovecos tallados cerca de ella y en las ramas inferiores de su montaña de pilares, se colocaron 1000 balistas. Unas 2 docenas de ellas eran el doble de grandes que las normales y se suponía que podían perforar incluso la ropa humana. Aunque esos prototipos aún no se habían probado. Cuando los humanos se acercaron a la colmena, Ambrosia ya estaba esperando en la entrada, observándolos. Después de todo, también era la primera vez que veía a un ser humano vivo con sus propios ojos. Eran, en efecto, tan enormes y feos como todos los describían. Ambrosia descubrió que sus ojos palpitantes y húmedos, visibles incluso desde lejos, eran su peor rasgo. Al menos las redes que los protegían ocultaban parte de su fealdad. Los humanos, todos 20, estaban cubiertos de cuero de bestias desde la cabeza hasta los pies y llevaban antorchas encendidas, así como otras cosas, en mochilas y bolsas. Se oyeron murmullos entre los miles de soldados que estaban en filas cerca de Ambrosia. Murmullos de conmoción, miedo y odio. Es él. Su líder, dijo Bloodero junto a Ambrosia, señalando al humano que caminaba delante.
Ambrosia no entendía cómo podía distinguirlos. A lo lejos, los humanos intercambiaban palabras a gritos. El humano al frente era un verdadero líder. Les gritaba a los demás sin parar. Ambrosia entrecerró los ojos. Intenta matarlo, héroe sangriento. Podría bajarles la moral a los demás, o al menos hacerlos actuar con más estupidez. Y no dejes que se acerquen a la colmena. La otra abeja saludó. Sí, reina madre. Es una lástima que no pudiéramos cegarlo mientras los humanos aún dormían profundamente, pero lo haremos ahora. Los humanos dejaron de gritar y caminaron hacia la colmena supremo. Cada paso les quitaba un par de cientos de metros de distancia, y en unas 2 docenas, estarían lo suficientemente cerca como para usar sus antorchas. No hay tiempo que perder, dijo Ambrosia, volando alto sobre la multitud y abriendo los brazos. Hijas mías, nuestra colmena ha sido atacada una vez más. Esta vez, los enemigos son más peligrosos que cualquier cosa que hayamos encontrado en el pasado, y debemos luchar contra ellos solas. Pero ganaremos de todos modos. Ahora hagan que estas bestias paguen por cada abeja que han matado. La furia y la determinación llenaron los rostros de los soldados. Alzaron sus cuchillos para cortar ropa y encendieron velas, gritando. Hazles pagar. Hazles pagar. Por el imperio. Traerá de vuelta a papá. Si no es esto, ¿entonces qué? Pensó Ambrosia al oír la última llamada. Tamborista, al ataque. Gritó Bloodero al señalero y voló hacia adelante antes de que la abeja pudiera siquiera levantar su baqueta. El ejército siguió con el zumbido de decenas de miles de alas y el tamborileo de cientos de tambores. En solo esta ola, 30.000 abejas volaron fuera de la colmena supremo, dejando todo el frente de la colmena vacío en un instante. Luego, 30 más comenzaron a moverse desde donde esperaban más profundamente en la colmena y siguieron a sus hermanas a la batalla. Habían tantos guerreros que no cabían todos cerca de la entrada al mismo tiempo. 80.000, algunos de ellos reunidos de otras colmenas para este día. 20.000 se quedaron en reserva dentro de la colmena. Y esto no contaba con los recolectores y varios especialistas que podían luchar si se les presionaba. Como no tenían entrenamiento militar, se mantenían en reserva. El enjambre de soldados se extendió desde la colmena supremo como una nube oscura, y los humanos vacilaron por un momento. El líder humano de repente gritó y golpeó la cabeza del humano más cercano con la palma de la mano. ¿Eh? ¿Están los humanos a punto de pelearse otra vez? Pensó Ambrosia. Pero no. En cambio, los humanos comenzaron a caminar más rápido, casi corriendo. Cargaron hacia adelante y luego se separaron. Algunos humanos intentaron evitar el enjambre de Bloodero y llegar a la colmena supremo por los lados, mientras que otros cargaron directamente hacia las abejas. El líder humano estaba entre ellos. Como tantas otras veces, se cubrió los ojos con el codo y se abrió paso entre las abejas. Sus pasos se ralentizaron, pero no se detuvieron. Otros humanos siguieron su ejemplo. Incluso las ollas de fuego que llovían sobre ellos hicieron muy poco gracias a la ropa de cuero de los humanos. Ambrosias mordió el labio, observando cómo los humanos, aparentemente sin esfuerzo, abrían paso a través de su primera línea de defensa. Las abejas eran arrojadas a un lado como hojas de árbol o quemadas con antorchas. Demasiadas para contar. Reserva, intercepten a quienes intenten llegar por el costado. Ordenó Ambrosia, y luego comenzó a dar órdenes a los recolectores para que ayudaran a sacar a los heridos. El hospital de la colmena y los médicos estaban listos para acoger a todos los que aún vivían. Los humanos seguían acercándose, a pesar de la resistencia. Pronto, entrarán en el alcance de las balistas de la colmena supremo, pero también será un campo de tiro para antorchas. Todavía no. Héroe sangriento, no me decepciones. Recuerda las tácticas que hablamos. Gracias a Nectus, aún tenemos algo mortal con lo que sorprender a los humanos. Capítulo 219. Había varios escuadrones especiales entre los guerreros y marines regulares liderados por Bloodero. Aunque sin la ayuda de Nectus la identificación de genes en abejas que evolucionaron de forma caótica se volvió mucho más difícil, muchos de ellos todavía eran evidentes y se explicaban por sí solos. Garras enormes o armaduras naturales pesadas eran solo algunas de estas habilidades. Había otras mucho más letales, y ahora se les había ordenado atacar. Una docena de abejas volaron para interceptar la carrera del líder humano. Su trayectoria las llevó justo debajo de la mano que flotaba cerca de sus ojos.
Ambrosia entrecerró los ojos, intentando ver más a través del enjambre, imaginando más cómo sucedían los acontecimientos que viéndolos realmente. Su maniobra desplazó al escuadrón especial directamente al rostro del humano. Era su única oportunidad de atacar. Al unísono, las abejas respiraron profundamente y exhalaron torrentes de fuego. Estas abejas fueron puestas en un escuadrón porque compartían el mismo gen increíble. Uno que les permitía exhalar llamas puras en lugar de aire. Cuando 10 abejas trabajaron juntas, el tamaño de una nube de fuego cubrió un tercio del rostro de un humano. El humano se tambaleó por la sorpresa y casi se cae con un grito de alarma. Era imposible saber si el fuego le causó daño, pero lo detuvo, aunque solo fuera por un instante. Un instante fue suficiente para que el enjambre lo envolviera. Miles de abejas se arrastraron sobre la cabeza y las extremidades del humano, buscando cualquier vulnerabilidad o creando las suyas propias. Otros humanos también se tambalearon cuando vieron esto y, una vez más, las abejas guerreras aprovecharon la oportunidad para atacarlos. Aunque no había muchas abejas con el gen de escupir fuego en el imperio, había otras con genes similares. Algunas podían escupir ácido, otras tenían un órgano eléctrico como Nectus, aunque mucho más débil, y algunas podían disparar aguijones desde su propio cuerpo sin balista. Ahora, por todo el campo de batalla, estas abejas usaban sus habilidades contra los humanos. Los primeros gritos de dolor hendieron el aire, y las abejas vitorearon. Entonces, un humano del lado izquierdo se agarró los ojos y cayó al suelo, convulsionando y aplastando varias docenas de abejas en su camino. El grito que soltó le dolió los oídos a Ambrosia, pero le reconfortó el alma. Sobre todo cuando vio cómo reaccionaron los humanos. La mitad empezó a retroceder. Una esperanza de victoria fácil brilló en Ambrosia, y fue inmediatamente aplastada cuando el líder humano agitó sus manos, arrojando de inmediato a un lado la mitad de las abejas que lo atacaban y levantó su antorcha. Estaba gritando algo y empezó a agitarlo hacia los demás humanos. Luego golpeó al humano más cercano en la cabeza, otra vez. Con la mano, e increíblemente, los demás humanos respondieron con la misma energía y rabia. Cargaron hacia la colmena de nuevo, incluso más rápido que antes. Aunque todavía se estremecían y disminuían la velocidad cuando las abejas intentaban atacar sus ojos, ahora no se detenían. Los gritos de aliento de su líder los impulsaban a avanzar. Cada minuto que pasaba, más y más heridos llegaban a la colmena supremo. Abejas con moretones, huesos rotos o quemaduras gemían de dolor mientras sus hermanas hacían todo lo posible por ayudar. Médicos y enfermeras trabajaron con desinteresada determinación para salvar a todos los que pudieron, pero muchos murieron justo antes de recibir primeros auxilios. Mientras tanto, los humanos no se detuvieron incluso cuando entraron en el alcance de las balistas y abrieron fuego. Para entonces, Bloodero, sabiamente, ordenó a sus guerreros que se apartaran del camino de las flechas, pero no todos pudieron hacerlo a tiempo. Las ráfagas de flechas alcanzaban a los humanos con mucha más frecuencia que a las abejas, pero no siempre. Sin embargo, esta vez las ballestas casi no causaron daño. Solo las flechas especiales más grandes parecieron perforar la gruesa ropa de los humanos, y ni siquiera eso fue lo suficientemente profundo como para detenerlos. Un par de humanos levantaron las manos para lanzar antorchas. A Ambrosia se le encogió el corazón. En solo unos minutos su colmena podría ser destruida. Entonces, uno de los lanzadores de antorchas gritó y cayó, abandonando su arma para agarrarse las piernas. Las abejas guerreras llegaron a sus tobillos. Al mismo tiempo, otras 1000 abejas atacaron al segundo lanzaantorchas y prendieron fuego a la red que le cubría los ojos. Se vio obligado a soltar la antorcha e intentar apagarla, mientras las abejas lo acosaban por todas partes. Pero ni siquiera eso detuvo a los demás. El líder humano volvió a agitar la mano, apartando por un instante las abejas de sus ojos. Por un instante, su mirada se cruzó con la de Ambrosia, y ella vio en ella una rabia obstinada. Levantó su antorcha, pero en lugar de arrojarla, dio un enorme paso hacia Colmena Supremo, y luego otro. Ahora estaba tan cerca que su cabeza cubría la mitad del área visible desde el interior de la colmena. Si la cueva del Supremo de la colmena estuviera más abajo en su montaña de pilares, el humano habría bloqueado la entrada por completo. Las abejas guerreras siguieron al líder humano, pero fueron demasiado lentas para alcanzarlo de inmediato. Esta es nuestra última oportunidad. Mis hijas trabajadoras, su colmena depende del poder de sus aguijones.
Por el Imperio. Gritó Ambrosia, volando por los aires y señalando a la humana. Por el Imperio. Con este grito de guerra, todos los recolectores que hasta ahora habían permanecido dentro de la colmena o estaban ayudando a los heridos, volaron. Los recolectores seguían sacando el máximo provecho de las abejas. No solo recolectaban, sino que también transportaban provisiones por todo el imperio y realizaban muchas otras tareas manuales sin tener títulos de especialistas. Todos estaban dispuestos a sacrificarlo todo por la colonia, incluso sus vidas. 2 enjambres rodeaban al líder humano. Había suficientes abejas para cubrir cada centímetro de su torso, y si tan solo una de 100 lo picaba, moriría al instante. Pero los números no fueron suficientes. Con un solo golpe de antorcha, el humano abrió un amplio camino entre sus atacantes. Aunque el fuego estaba peligrosamente cerca de su cabeza, levantó la antorcha para lanzar un golpe. Si este golpe aterrizara, la antorcha aplastaría a Ibe Supremo, y quizás a Ambrosia con ella. Capítulo 220. 730, 09, 40, 01 votaron a favor. 609, 21, 24, 91 votaron en contra. Por lo tanto, declaramos que la regla opcional 513 se activará en Tierra Omega, 0048. Ahora, pedimos a todos que abandonen la sala de audiencias, dijo Red Rulekeeper, y los dioses del público vitorearon o protestaron según su bando. Me puse de pie de un salto. Por fin. Odio la democracia. No sabía por qué no me enviaron al imperio de las abejas después de que la diosa de las abejas y el dios de la humanidad resolvieron sus problemas, pero estaba seguro de que si pedía irme, la diosa de las abejas habría encontrado una razón para mantenerme aquí por puro despecho. Pero ahora, los guardianes de las reglas expulsaron a todos por sí mismos. Qué bueno oír eso. Adiós, guardianes de las reglas, aplaudió el dios de la humanidad, y de repente, los dos estábamos flotando en un vacío gris en lugar de estar en un anfiteatro gigante. Antes de que pudiera alegrarme de no ver a la diosa de las abejas, ella también apareció cerca, y se multiplicó por varias. Ahora era del tamaño de un elefante. Dick, esto significa que serás mi campeón. Ah, quizá debería explicarte cómo funciona la regla 513. ¿Para qué molestarse?, dijo la diosa de las abejas. Voy a darle un sistema y colocar allí toda la información necesaria. Él se las arreglará. ¿Un sistema? ¿Has estado robando mis ideas otra vez? Ah, lo olvidaré. Son ideas maravillosas y vale la pena robarlas. En fin, ahora somos aliados, ¿y qué importa robar entre aliados, eh? El dios de la humanidad sonrió, ante lo cual la diosa de las abejas chasqueó, molesta. Puedo arreglármelas con un sistema, estimados dioses, dije rápidamente. Estoy seguro de que mi gente me necesita. Debería regresar y defenderlos. Aunque mi sistema era muy hermético, era mucho menos problemático y más informativo que 2 bastardos divinos con egos más grandes que islas. El dios de la humanidad frunció el ceño. Supongo que es cierto, Dick. Pero al menos, debo darte una bendición para que gastes mis puntos de evolución. Si no, tendré que invertirlos en otro lugar, y eso anularía el propósito de tener un campeón. Dime, ¿qué tipo de sistema planeabas implementar, diosa de las abejas? No lo toques. Estaba perfecto así como estaba. Estimado dios de la humanidad, ¿de qué bendición hablas? Él hizo un gesto de desdén con la mano. Oh, tengo cosas más importantes que hacer que explicar las reglas del juego a los mortales. Diosa de las abejas, debo admitir que tu estrategia, sea cual sea, ha sido efectiva hasta ahora. Agrega mis puntos a tu sistema y terminaremos. Ella dejó escapar un chasquido de mandíbula satisfecho. Muy bien, muy bien. El genoma de la abeja será superior, con mente y cultura humanas. Añadió el dios de la humanidad. TSK. Sigue diciéndote que esta era la clave. La diosa de las abejas se giró hacia mí. Mortal, sigue conquistando el mundo. Domina a los humanos y a las abejas por igual. Lo más importante es extender tu influencia y tu descendencia lo más lejos posible. El dios de la humanidad asintió. Sí. Pero una advertencia antes de que te vayas, Dick. Como fuiste el centro de atención en el juicio y te declaraste nuestro campeón, otros dioses de facciones opuestas enviarán a quien puedan para matarte. Sobre todo porque las reglas de evolución rápida están activas y pueden desarrollar bestias asesinas en años o incluso meses en lugar de miles de años.
Al menos aún no pueden ir contra ti directamente. Estaré atento a eso. Parpadeé. Ah, sí. Esperaba algo así. Al fin y al cabo, las reglas de evolución rápida eran globales. Me negué a pensar en ello porque ya tenía todos los problemas posibles encima. Gracias, Dios de la humanidad. Eres mi ángel guardián, dije secamente. Él se rió. Ahora, lárgate de aquí. Diosa de las abejas, devuélvelo al lugar de donde lo sacaste. Sí. Y aquí está mi consejo, mortal. De repente, voló tan cerca que pude extender la mano y tocar sus ojos gigantes. Hiciste algo muy inteligente hoy. Pero no creas que no te alcanzaré si me traicionas. Solo te necesito por los puntos. Con estas palabras venenosas, chasqueó sus mandíbulas y salí volando del vacío. En cuanto finalmente reaparecí en Tierra Omega, 0048, me golpeó un ruido infernal y un hedor a humo. Con una mueca de dolor, me tapé los oídos y miré a mi alrededor. Por un momento, me pregunté si la diosa de las abejas se había metido conmigo al traerme a un lugar muy, muy lejano del imperio de las abejas. Entonces me di cuenta de que estaba exactamente donde desaparecí. En el suelo o a las afueras de la colmena supremo. Excepto que en ese momento, el lugar estaba en guerra. 2 docenas de humanos con antorchas intentaban acercarse, mientras cientos de abejas hacían todo lo posible por mantenerlos alejados. Las ballestas disparaban una ráfaga tras otra de flechas contra los invasores. Todos estaban tan concentrados en la batalla que mi reaparición pasó totalmente desapercibida. Fue un auténtico infierno. Me agarré el corazón. Mis hijas morían a cientos. ¿Cómo pasó? ¿Por qué? Con alivio, vi que mi sistema había vuelto. Vi las ventanas de estado de las criaturas lo suficientemente cerca. La diosa de las abejas no yacía aquí, al menos. Bienvenido de nuevo, usuario. Tienes 2 nuevas actualizaciones pendientes. Esto puede esperar. Debo ayudar a mi gente. Tenía que encontrar a Ambrosia y proteger la colmena. Si los humanos atacaban la colmena supremo con sus antorchas, podrían destruirla fácilmente. No podía permitírselo. Sistema, equipa el título asesino de titanes. Sí, usuario. Mi cuerpo se llenó de fuerza gracias al sistema y a mi desesperación. Volé como un loco hacia la entrada de la colmena, sabiendo que ayudaba a las abejas a luchar solo con mi aura. Algunas chicas me vieron y se quedaron boquiabiertas, pero pasé demasiado rápido como para oír sus voces. Llegué a Ibe Supremo casi tan rápido como el más veloz de los humanos. Estaba a un paso de la distancia de ataque, y ni siquiera pude alcanzarlo por todas las abejas que cubrían cada centímetro de su torso. Fin del capítulo 220.